Pregunta 8. De si las brujas pueden impedir el poder de gestación y obstaculizar el acto venéreo. El hecho de que las rameras y adúlteras se den a la brujería se confirma por los maleficios causados por las brujas sobre el acto de la procreación. Para ver más clara la verdad debemos atender a los argumentos de aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Y en principio se afirma que ese encantamiento no es posible, porque si lo fuera regiría también a quienes se hayan casados. Si esto fuera admisible y como el matrimonio es obra de Dios y la brujería obra del demonio, esta sería más poderosa que la primera. Pero si se admite que los hechizos solo pueden atormentar a los lúbricos y a los solteros, ello implica que en verdad la brujería no existe, a no ser en la imaginación de los hombres, lo cual ya fue refutado. O bien debe haber alguna razón por la que afecte a los solteros y no a los casados, y la única posible es que el matrimonio es una creación de Dios. Y como según los doctores esta razón no es válida, se mantiene el argumento de que la obra del demonio sería más poderosa que la de Dios. Y como es injustificado hacer semejante afirmación, también lo es sostener que el acto venéreo puede ser obstruido por brujería. Una vez más, el demonio no puede atentar contra otras acciones naturales como comer, caminar y erguirse. Resulta evidente que si pudiera hacerlo destruiría a todo el mundo. Y más, como la cópula es común a todas las mujeres, si se la impidiera sería con respecto a todas las mujeres, pero no es así, por lo tanto vale el primer argumento. Porque la experiencia prueba que no es así, pues cuando un hombre se dice embrujado, sigue siendo capaz en relación con otras mujeres, aunque no con la que le es imposible copular. Y el objetivo de ello es que no la desea, y por eso nada puede hacer en ese aspecto. En las antípodas está el capítulo de las decretales. Esa es también la opinión de los teólogos y canonistas cuando tratan la obstrucción al matrimonio que causa la brujería. Hay también otra razón, y es la de que como el diablo es más poderoso que el hombre, y en tanto éste puede alterar la capacidad para engendrar utilizando hierbas o cualquier otra cosa en que se pueda pensar, mucho más puede hacerlo el demonio, puesto que tiene mayores conocimientos y astucia. Respuesta. A pesar de que no se hizo mención al método de obstrucción, la verdad parece bastante evidente en cuanto a los aspectos que ya se han argumentado, pues se explicó que la brujería no existe solo en la imaginación de los hombres, sino en los hechos, y que en verdad y en realidad pueden producirse numerosos encantamientos con el permiso de Dios. También fue demostrado que a causa de su mayor corrupción, Dios los permite más en el caso de la capacidad de engendrar que en el de otras acciones humanas. Pero acerca del método por el cual se procuran esas afecciones, se debe señalar que modifican no solo el poder de engendrar, sino el de la imaginación o la fantasía. En esto Pedro de Paludes señala 5 métodos, pues dice que el demonio, como es un espíritu, tiene poder sobre una criatura corpórea y puede causar o impedir un movimiento local. Por lo tanto, puede lograr o impedir que los cuerpos se acerquen, ya de manera directa o indirecta, interponiéndose en alguna forma corpórea. Así ocurrió con el joven desposado con un ídolo y que a pesar de ello casó con una joven y fue incapaz de copular con ella. Segundo, puede excitar a un hombre a ese acto o congelar su deseo valiéndose de cosas secretas, cuyo poder conoce mejor que nadie. Tercero, puede confundir de tal manera la percepción y la fantasía de un hombre que la mujer le repugne, ya que, como fue dicho, puede influir en la imaginación. Cuarto, puede impedir de manera directa la erección del miembro y también obstaculizar un movimiento local. Quinto, puede impedir el flujo de semen a los miembros cerrando los canales seminales, de modo que no descienda a las vías de gestación, o retroceda o no se proyecte en ellas o en alguna de muchas maneras fracase en su objetivo.
Y añade, en consonancia con lo que se trató más arriba, citando a otros doctores, que Dios da al demonio más licencia respecto de este acto, por medio del cual se diseminó el pecado, que de otros actos humanos. Así también dice que las serpientes se someten más a los encantamientos que los restantes animales. Y más adelante agrega, igual ocurre en el caso de la mujer, pues el demonio puede jugar de tal modo con su entendimiento que considere a su esposo tan asqueroso y por nada del mundo le permite yacer con ella. Más tarde desea encontrar el porqué de que más hombres que mujeres se encuentran afectados por esta maldición, y dice que la interferencia sucede por lo general en el conducto seminal o en la incapacidad para sostener la erección, y por eso hay más hombres embrujados que mujeres. También se diría que como la mayoría de los brujos son mujeres, ansían más a los hombres que a las mujeres. Además, actúan por despecho contra las casadas y encuentran todas las oportunidades para el adulterio, cuando el esposo puede copular con otras mujeres pero no con la propia. Y de la misma manera la esposa también debe buscar otros amantes. Dice más adelante que Dios admite que el demonio influya a los pecadores con más encono que a los justos. Por lo cual el ángel dijo a Tobías, otorga al demonio potestad sobre quienes se han entregado a las pasiones, pero también a veces desarrolla su poder sobre los justos, como el caso de Job, aunque no en relación con las funciones generativas. Por ello, estos deberían mostrarse devotos a la confesión y las buenas acciones, no sea que el hierro permanezca en la herida y termine siendo en vano el aplicar remedios. Se clarifican algunas dudas menores sobre la cuestión de la copulación que se impide por hechizos malignos. Si se pregunta incidentalmente por qué esta perturbación se dirige a una mujer y no a otra, la respuesta en opinión de San Buenaventura es esta: ya porque la hechicera o bruja afecta de ese modo a los que el demonio ha señalado, o porque Dios no permite que ello se cierna sobre otras personas. En este aspecto el designio de Dios se muestra oculto y oscuro, como lo muestra el caso de la esposa de Tobías. Y añade, si se pregunta cómo logra esto el demonio, hay que decir que interfiere en la capacidad genital no en forma intrínseca, mediante una lastimadura en el órgano, sino de manera extrínseca, inutilizándolo. Por consiguiente, como se trata de un impedimento artificial y no natural, puede volver a un hombre impotente hacia una mujer, pero no hacia otras, obturando la pasión que siente por ella, pero no por otras mujeres, ya mediante su propio poder, por alguna hierba, una piedra u otros medios naturales subrepticios. Y esto concuerda con las palabras de Pedro de Paludes. Además, como la impotencia se debe a menudo a la frialdad de la naturaleza, o si no a algún defecto de nacimiento, queda por distinguir si se debe o no a brujería. Ostiensis da respuesta a esta cuestión en su suma. Cuando el miembro no se excita en manera alguna y no puede consumar el coito, ello es señal de frigidez de la naturaleza. Pero cuando se conmueve y se yergue y sin embargo tampoco puede ejecutar, es señal de brujería. También debe apuntarse que en la impotencia del miembro no es el único encantamiento posible, sino que a menudo se impide a la mujer que pueda concebir o bien se la induce al aborto. Recuérdese lo que dictamina el canon. Quien por venganza o por odio provoca en un hombre o en una mujer algo que les impide engendrar o concebir, debe ser considerado un homicida. Y nótese por lo demás que aquí el canon se refiere a amantes libres, que para resguardar a sus amantes del oprobio se sirven de anticonceptivos tales como pociones o hierbas, que van en contra de la naturaleza sin ayuda alguna de los brujos. Y esos penitentes deben ser castigados como homicidas. Pero las brujas que practican tales aberraciones por brujería son punibles por ley con la pena máxima. Y para una solución de los argumentos,
Cuando se objeta que estas cosas no pueden ocurrirles a quienes se han unido en matrimonio, es preciso mencionar que aunque la verdad de esta materia no se hubiese aclarado lo suficiente, esas cosas nefastas pueden verdadera y ciertamente acontecer tanto a los casados como a quienes no lo están. El lector prudente que posee abundantes libros se remitirá a los teólogos y a los canonistas, especialmente cuando se refieren a los impotentes y hechizados. Verá entonces que coinciden al condenar dos errores, y en particular con respecto a las personas que han contraído nupcias, que parecen creer que esos encantamientos no los pueden afectar a ellos, pues arguyen que el demonio no puede destruir las obras de Dios. Y el primer error que reprueban es el de quienes sostienen que no existen brujerías en el mundo, sino solamente en la imaginación de los hombres, que por su ignorancia en las causas ocultas que nadie puede dilucidar, asignan ciertos efectos naturales a la brujería como si fuesen producto no de algún designio oculto, sino de demonios que trabajan por sí o en acuerdo con las brujas. Y aunque todos los doctores condenan este error por falso, Santo Tomás lo ataca con gran rigor y lo declara como una verdadera herejía, y dice que procede de la raíz de la infidelidad. Y como la infidelidad en un cristiano se considera herejía, esos tales ameritan ser sospechosos de herejía. Y esto se trató en la primera pregunta, aunque no se declaró tan tajantemente. Pues si alguno considera las opiniones de Santo Tomás en otros escritos, encontrará las causas por las cuales afirma que ese error hunde sus raíces en la infidelidad. Pues en sus preguntas referidas al pecado, donde trata de los demonios, y en su primera pregunta, donde interroga si los demonios tienen un cuerpo que les corresponde por naturaleza, entre otras cuestiones menciona las que remiten todos los efectos físicos a las virtudes de los astros, a los cuales se decía que estaban sometidas las causas ocultas de los efectos terrestres. Y él decía, debe considerarse que los peripatéticos discípulos de Aristóteles afirmaban que los demonios no existen, sino que los que se les endilga procede del poder de los astros y de otros fenómenos naturales. En tanto que San Agustín dice que era opinión de Porfirio que de las hierbas, los animales, ciertos sonidos y voces, y de ciertas figuras que se observaban en el movimiento de los astros, los hombres fabricaban en la tierra poderes correspondientes a los astros para explicar diversos efectos. El error es manifiesto, ya que todo lo referían a misteriosas causas que residían en los astros y afirmaban que los brujos eran producto de la imaginación humana. Pero Santo Tomás enseña con absoluta claridad en la misma obra que esto es falso, pues algunas acciones de los demonios en modo alguno pueden proceder de una causa natural. Por ejemplo, cuando un poseído habla un idioma desconocido y muchas otras obras demoníacas que se observan tanto en las artes rapsódicas como en las nigrománticas, y que solo pueden proceder de cierta inteligencia, que por cierto no es buena sino mala en su intención. Y por lo tanto, debido a estas inconsistencias, otros filósofos se vieron apremiados y aceptaron la existencia de los demonios. Pero más tarde incurrieron en numerosos errores y algunos pensaron que el alma de los hombres al abandonar el cuerpo se convertía en demonio. Por tal motivo muchos adivinos han asesinado a niños para poder tener sus almas como colaboradores, y se da fe de muchos otros errores. Por todo esto se ve claramente que con sobrados motivos el santo doctor San Agustín alega que semejante opinión tiene su raíz en la infidelidad, y quien lo desee puede leer La ciudad de Dios sobre los diversos errores de los infieles acerca de la naturaleza diabólica. Y es cierto que esta opinión, compartida por todos los doctores y citada en la obra mencionada, contra quienes se equivocan de esta manera al negar que existan brujas, tiene gran peso en su significado, aunque se digan pocas palabras,
pues quienes afirman que no existe la brujería en el mundo contradicen la opinión de los doctores y de las sagradas escrituras, y por ello los doctos declaran que sí hay demonios y que tienen poder sobre el cuerpo y la imaginación de los hombres con el permiso divino. Por todo esto, quienes son instrumento de los demonios, por cuyo impulso a veces se daña a una criatura, son llamadas brujas. De todas formas, al condenar este primer error, los sabios no mencionan a las personas unidas en matrimonio, pero esto sí se resalta en la condenación del segundo error, pues dicen que otros caen en el equívoco de creer que aunque la brujería existe y abunda, incluso contra la cópula, ninguno de esos encantamientos puede estimarse permanente y jamás anula un matrimonio que se haya contraído. Allí hablan entonces de los casados. Al refutar este error, y lo hacemos aunque poco importe, en atención a quienes no poseen muchos libros, lo hacen afirmando que va contra todos los precedentes y es opuesto a todo el derecho, el antiguo y el moderno. Y los doctores católicos establecen la siguiente distinción: que la impotencia causada por los hechizos brujeriles es temporaria o permanente. Si es temporaria, no invalida el matrimonio. Más aún, se la presume temporaria si se puede curar el impedimento antes de transcurridos 3 años de su cohabitación y luego de hacer todos los esfuerzos que sean posibles, bien mediante los sacramentos, bien por otros remedios. Pero si para entonces estos males no han sido aliviados, a partir de ese momento se considera permanente. Pero en ese caso es anterior al contrato y consumación del matrimonio, y entonces impide contraerlo y anula el que aún no se ha contraído. O bien es posterior al casamiento pero impide su consumación y entonces, según algunos autores, anula el contrato anterior. Pues se dice en el libro 33, pregunta 1, capítulo 1, que la confirmación de un matrimonio se basa en su oficio carnal. O bien es subsiguiente a la consumación del matrimonio y entonces el vínculo no queda anulado. Allí Ostiensis, Godofredo, los doctores y los teólogos señalan muchas cosas acerca de la impotencia. Acerca de los argumentos. En cuanto al primero, queda muy claro a partir de lo que se dice, pues respecto del argumento de que las obras de Dios pueden ser destruidas por las del demonio si la brujería tiene poder contra quienes están casados, no vale. Antes bien parece lo contrario, ya que el demonio nada puede sin permiso de Dios, pues no destruye por la fuerza como un tirano, sino por ciertos artilugios extrínsecos, como se ha demostrado arriba. Y también queda salvo el segundo argumento, el de por qué Dios permite esta interferencia, y más en el caso del acto venéreo que en otros actos. Pero el demonio también tiene poder sobre otros actos cuando Dios lo permite, por lo cual es inválido argumentar que podría destruir el mundo entero. Y de esa misma manera la tercera y última objeción queda contestada. Pregunta 9. De si las brujas pueden producir una ilusión prestidigitatoria para que el miembro viril parezca enteramente alejado y separado del cuerpo. Aquí se declara la verdad sobre las operaciones diabólicas que afectan el miembro masculino. Y para dejar en claro los hechos se pregunta si las brujas, con ayuda de los malignos, pueden real y verdaderamente eliminar el órgano, o si solamente aparentan hacerlo gracias a encantamiento o ilusión. Y a fortiori se afirma que pueden hacerlo, puesto que los demonios pueden hacer cosas más terribles que esa, tales como matar o trasladar a los hombres de un sitio a otro, como se mostró más arriba en los casos de Job y Tobías. También pueden en verdad y en realidad eliminar sus miembros. Una vez más se toma un pasaje de la glosa sobre las visitas de los ángeles malos de las que hablan los salmos. Dios castiga usando a los ángeles malos como castigó al pueblo de Israel con varias plagas y enfermedades.
en verdad y en realidad cayó sobre sus cuerpos. Luego el miembro también está a merced de castigos semejantes. Puede decirse que esto sucede con licencia divina. En ese caso, como ya se vio, Dios concede mayor poder para entorpecer las funciones genitales, debido a la primera corrupción de pecado que nos llegó a causa del acto de copular. Y también otorga mayor poder sobre el órgano genital completo, incluso hasta su remoción total. Y una vez más fue mayor cosa convertir a la mujer de Lot en una estatua de sal, de lo que puede serlo arrebatar el órgano de un hombre. Y esa, en Génesis 19, fue una metamorfosis real y verdadera, no aparente, pues se dice que esa estatua todavía se ve. Y fue hecha por un ángel de mal, tal como los ángeles del bien atacaron y cegaron a los hombres de Sodoma, para que no pudiesen encontrar la puerta de la casa de Lot. Y así también sucedió con los restantes castigos a los habitantes de Gomorra. Por otra parte, la glosa afirma además que la esposa de Lot se daba al mismo vicio, y por eso fue castigada. Además, quien puede crear una forma natural puede también eliminarla. Y los aéreos han creado muchas formas naturales, como los magos del faraón, quienes por virtud del demonio hicieron sapos y serpientes. Agustín explica que las cosas que hacen de manera visible los poderes inferiores del aire no pueden tomarse como simples ilusiones. Y hasta los hombres, a través de una hábil incisión, son capaces de hacer desaparecer el órgano masculino. Luego, lo que los hombres hacen en forma visible, los malos lo hacen de manera invisible. A pesar de ello y en contrario, San Agustín dice: no se debe creer que por medio de artilugios o por el poder de los demonios, el cuerpo humano pueda cambiarse a semejanza del de un animal. Por eso tampoco es posible que pueda eliminarse lo esencial para mostrar la verdad del cuerpo humano. Del mismo modo dice: no se pensará que esta sustancia de materia visible esté sometida a la voluntad de los ángeles caídos, sino únicamente a Dios. Respuesta: no se duda acerca de que algunas brujas pueden obrar maravillas con respecto a los órganos masculinos, lo que coincide con el testimonio de muchos que vieron y oyeron, y con la afirmación general de lo que se conoce acerca del miembro, por medio de los órganos de la vista y el tacto. Y en cuanto a la forma en que esto es posible, debe señalarse que de dos maneras: en verdad y en la realidad, como lo dijeron los primeros argumentos, o por ilusión, sirviéndose de artilugios o hechizos. Pero cuando lo practican las brujas es solo un asunto de hechizo, aunque para quien lo sufre no es una ilusión. Pues verdadera y realmente su ilusión cree que algo no está presente, ya que ninguno de sus sentidos exteriores, la vista o el tacto, lo perciben. De esto puede decirse que aunque en la imaginación se crea que el miembro fue cercenado, no lo fue en los hechos. Y es preciso notar varias cosas en relación con la forma en que esto sucede. Y en principio, y con referencia a los dos métodos por los cuales puede hacerse, no debe extrañar que el diablo pueda engañar a los sentidos exteriores, ya que, como se explicó más arriba, puede engañar a los sentidos internos llevando a la percepción ideas o imágenes reservadas en la imaginación. Más aún, desorienta a los hombres en sus funciones corporales y provoca que lo que es visible resulte invisible para ellos, intangible lo tangible, inaudible lo audible, e igual en lo que respecta a los demás sentidos. Pero semejantes cosas no son ciertas en la realidad, puesto que las causa algún defecto que se ha colado en los órganos, tales como los ojos o los oídos o las manos, y en razón de esos defectos se falsea el juicio. Podemos presentar el ejemplo de ciertos fenómenos naturales. El vino dulce sabe amargo en la lengua de quien sufre fiebres,
y su gusto engaña no por el hecho real, sino por la enfermedad. Otro tanto ocurre en el caso que consideramos, ya que el engaño no se debe al hecho, porque el miembro sigue en su lugar, sino que es una ilusión de los órganos de los sentidos. Además, como se dijo acerca de la potencia genital, el demonio puede atascar esa acción imponiendo algún otro cuerpo del mismo color y apariencia, de modo que otro físico bien modelado con el color de la carne se interpone entre la vista y el tacto, y entre el verdadero cuerpo del afectado, de modo que le parece que no ve ni siente otra cosa más que un cuerpo plano que no posee órgano genital alguno. Esta ponzoña del demonio se filtra por todos los accesos sensuales. Se presta a figuras, se adapta a colores, habita los sonidos, se esconde en los olores, se impregna de sabores. Además hay que considerar que esta ilusión de la vista y el tacto puede ser causada no solo por la interposición de algún cuerpo plano y sin miembros, sino también por el ascenso a la fantasía o imaginación de ciertas formas e imágenes latentes en la mente, de modo tal que una cosa se cree como percibida por primera vez. Pues como se vio en la pregunta anterior, los demonios por su fuerza pueden desplazar los cuerpos en el plano local, y así como la disposición o el humor pueden resultar afectados, lo mismo sucede con las funciones naturales. Me refiero a cosas que parecen naturales para la imaginación o los sentidos, porque Aristóteles manifiesta al atribuir la razón de las apariciones a los sueños que cuando una bestia duerme mucha sangre se dirige a la conciencia interna, y de ahí descienden las ideas o impresiones derivadas de experiencias previas, atesoradas en la mente. Ya se definió cómo ciertas apariencias dan la impresión de ser nuevas experiencias. Y como esto puede acontecer de manera natural, más aún puede el diablo llevar a la imaginación la apariencia de un cuerpo plano, desprovisto del miembro viril, y que los sentidos crean que se trata de un hecho concreto. Segundo, debemos señalar otros métodos más fáciles de comprender y explicar, pues según San Isidoro un encantamiento no es más que cierta ilusión de los sentidos, en especial de la vista, y por esta razón se lo denomina prestigio, deprestringo, crispar, estremecer, ya que la visión de los ojos está tan perturbada que las cosas parecen lo que no son. Y Alejandro de Ales dice que un prestigio entendido cabalmente es una ilusión demoníaca no causada por cambio alguno en la materia, sino que solo existe en la mente del engañado, ya sea en relación con sus percepciones internas o externas. Por lo cual podemos incluso decir que la magia humana puede efectuarse de tres maneras. Por la primera puede hacerse sin demonios, ya que es nada más que un artificio basado en la agilidad de los hombres que muestran cosas y las ocultan, como es el caso de los trucos de los prestidigitadores o ventrílocuos. El segundo método también actúa sin auxilio, como cuando los hombres se sirven de alguna virtud de los cuerpos o los minerales, y de ese modo confieren a tales objetos una apariencia muy distinta de la real. Por eso, según Santo Tomás y otros autores, los hombres, por la acción del humo de ciertas plantas o hierbas, pueden hacer que las varas parezcan sierpes. El tercero de los ardides se efectúa con la ayuda de los demonios y con permiso de Dios, pues resulta claro que aquellos poseen por su naturaleza alguna influencia sobre ciertas materias, y la ejercen sobre ellas de modo que presentan cosas que aparentan lo que no son. Y en cuanto a este tercer método, debemos reparar en que el demonio tiene 5 maneras por las que se vale para seducir, de modo que alguien piense que una cosa es lo que no es. Primero, por una treta artificial, pues lo que un hombre puede hacer por pericia, el demonio puede hacerlo mejor. Segundo, por un método natural,
por la aplicación o interposición de alguna sustancia para ocultar el verdadero cuerpo o para confundir la fantasía del hombre. La tercera vía se presenta cuando asumiendo un cuerpo adoptado se presenta como algo que no es, como lo atestigua la historia que San Gregorio narra en su primer diálogo. Este episodio se refiere a una monja que comió una lechuga que, sin embargo, como confesó el propio diablo, no era una lechuga, sino el demonio en forma de lechuga o inmerso en la propia lechuga. Otro ejemplo ocurrió cuando se apareció a San Antonio en un trozo de oro que encontró en el desierto, y otro cuando toca a un hombre verdadero y éste aparece como un animal, como muy pronto se explicará. Cuarto, cuando confunde el órgano de la visión de forma que una cosa clara parece brumosa o a la inversa, o cuando una anciana parece una joven. También después de llorar la luz se ve distinta de como se veía. Su quinto método se centra en la potencia de la imaginación, y por una perturbación de los humores efectúa una transmutación en las formas que perciben los sentidos, como se trató antes. Y así los sentidos perciben, por decirlo de algún modo, impresiones nuevas. Y en consecuencia, por los tres últimos métodos y aún por el segundo, el demonio puede obrar un encanto sobre los sentidos de un hombre. Por todo lo cual no hay dificultades en que pueda ocultar el miembro viril por algún prestigio o hechizo. Y una prueba de esto, que nos fue revelada en nuestra condición de inquisidores, se expondrá en breve, cuando se relate más acerca de este y otros asuntos en la segunda parte de este trabajo. De cómo distinguir un sortilegio de un defecto natural. Sigue una cuestión incidental con algunas otras dificultades. El miembro de Pedro ha sido arrebatado y no sabe si lo fue por brujería o de alguna otra manera o poder del demonio con permiso de Dios. ¿Existe algún procedimiento para determinar o distinguir entre una y otra cosa? Puede contestarse como sigue. Primero, que a quienes más a menudo les suceden estas cosas son en gran número adúlteros o fornicadores. Pues cuando no responden a las demandas de sus amantes o si desean dejarlas y unirse a otras mujeres, entonces esas amantes para vengarse les causan esa cosa, o mediante otro poder consiguen privarlo de su miembro. Segundo, se conoce por el hecho de que no es permanente, pues si no es por efecto de artes de brujería, la pérdida es temporal y la potencia se restablece al transcurrir el tiempo. Pero entonces se origina otra duda, acerca de si se debe a la naturaleza del sortilegio el que no sea permanente. Se contesta que puede ser permanente y durar hasta la muerte, tal como dictan los canonistas y los teólogos respecto del impedimento de la brujería en el matrimonio, que lo temporario puede llegar a ser perpetuo. Así lo informa Godofredo en su Suma. Un encantamiento no siempre puede ser removido por quien lo causó, sea porque ha muerto, porque ignora cómo eliminarlo o porque el encanto se ha perdido. Con la misma lógica podemos concluir que el maleficio echado sobre Pedro será permanente si la bruja que lo hizo no puede curarlo, pues hay tres tipos de brujas. Algunas curan y dañan, otras dañan pero no curan, y algunas solo parecen capaces de curar, es decir, eliminar daños, como se verá más adelante. Pues así nos ocurrió a nosotros. Dos brujas se peleaban y mientras se injuriaban una dijo: «No soy tan malvada como tú, porque sé curar a aquellos a quienes lastimo». El hechizo será permanente si antes de ser curada la víctima la bruja se ausenta, porque cambia de hogar o porque muere. Porque Santo Tomás también dice: cualquier hechizo puede ser perpetuo cuando no tiene remedio humano, o si lo tuviera si los hombres no lo conocen o estuviera prohibido, aunque Dios puede encontrar un remedio por medio de un ángel santo que obliga al demonio cuando no a la bruja. Pero el principal alivio contra la brujería es el sacramento de la penitencia.
porque la enfermedad procede frecuentemente del pecado. En la segunda parte de este tratado se expondrá cómo eliminar los hechizos de las brujas. Solución de los argumentos. Al primero, no cabe duda de que así como con el permiso de Dios los demonios pueden matar a los hombres, también pueden cercenar ese miembro, lo mismo que otros en verdad y realidad. Pero en esto no obran por intermedio de las brujas, lo que ya se mencionó. Y por esto también queda resuelta la respuesta al segundo argumento. Pero es preciso agregar que Dios otorga más poder de brujería sobre las fuerzas genitales porque etc. Y por tanto, hasta admite que ese miembro sea arrebatado en verdad y realidad, pero no tiene validez decir que esto ocurre siempre, pues no sería propio de la brujería que así fuese. Tampoco las brujas, cuando practican estas obras malditas, no pretenden desconocer cómo restablecer el miembro cuando lo deseen, ni que no sepan hacerlo. De aquí que no lo hacen en realidad, sino por medio de un hechizo. En cuanto al tercer argumento sobre la metamorfosis de la esposa de Lot, decimos que fue real y no un sortilegio. Y cuarto, que los demonios pueden crear ciertas formas y también eliminarlas. Se debe decir teniendo en cuenta los magos del faraón que crearon serpientes verdaderas y que con ayuda de otro agente pueden producir en las criaturas imperfectas ciertos efectos que no pueden provocar sobre los hombres que están bajo el amparo de Dios. Sin embargo, con el permiso de Dios pueden hacer a los hombres un verdadero daño y también crear un hechizo dañino. Y con ello queda clara la respuesta al último argumento.